Ya. Estoy en comunicación con el presidente del Colegio de Economistas de Cochabamba, Bolivia, el licenciado Hernán Delgadillo. Hernán, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Juan Carlos, buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué nos puede decir de esta propuesta novedosa que hace el presidente de Bolivia, economista de profesión, Luis Arce Catacora, de que en Bolivia se podría estar usando los yuanes chinos en reemplazo de los dólares, que es una divisa que lamentablemente está perjudicando en Bolivia, perjudicándose el ingreso? En realidad hay mucho que decir acerca de los dólares, ¿no? Porque un poco de historia tal vez vale la pena. Una pequeña parte ocurre en los años 40 con el acuerdo de Bretton Woods, en el que 44 países se ponen de acuerdo para que la moneda de Estados Unidos se convertiría en una moneda de referencia internacional, básicamente. Y el resto de los países pues se podrían vincular paralelamente y lo han hecho de ese modo. Pero en los años 50 aparecen también los petrodólares, o los años 50 los eurodólares en realidad. Y bueno, y tiene una, sigue teniendo hegemonía el dólar, tanto en Europa como en el mundo entero, para realizar las transacciones, luego para tener las reservas internacionales netas para los préstamos respectivos a nivel mundial. Y esa hegemonía continúa todavía en los años 70. El año 74 aparecen los eurodólares y bueno, hace un acuerdo con Arabia Saudita, Estados Unidos, y de tal manera hace que continúe el tema de la hegemonía del dólar. Y los petrodólares, o sea, Pero estamos ahora en te una, pasa del ahora patrón estamos, oro al patrón dólar en las sí, últimas décadas, exactamente, para resumirlo en así lenguaje es. coloquial. Sin embargo, del año 2014 ha habido una reunión de algunos países para tratar de generar un nuevo banco paralelo al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Y esos países son la China, la India y bueno, otros países más, Brasil, entre Los otros. países del BRIC, que es El Brasil, BRIC, exactamente, Rusia, India, China y ahora es Sudáfrica también. exactamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pienso yo de que hay una hegemonía también en el comercio internacional de parte de la China. Y en esta actividad, pues las transacciones se estaban realizando en dólares, como era la hegemonía y es todavía la hegemonía de Estados Unidos. En cambio, ellos ahora están pensando, como tiene una hegemonía el comercio internacional, que puedan ser en yenes. Si se fija el mapa del comercio internacional, seguramente vamos a ver pintado todo rojo o de China, excepto algunas partes de Europa, algunas nomás ya, y Estados Unidos, Canadá y algún otro país más. Pero el resto de Latinoamérica y el mundo, sus transacciones son muy altas. Pero también están las reservas internacionales de los bancos, ¿no? Y los bancos también, y las internacionales respecto a, a los préstamos, que también son transados en dólares. Entonces, desde el año 2014 ha habido esta intención y ahora se ve claramente que se puede utilizar el yen como, o están utilizando el yen como un arma de guerra fría. Pero Y una eso es también pregunta, delicado. licenciado, ¿los yuanes Dígame. chinos se utilizan solamente en China u otros países también aplican esta moneda? Porque recordemos que a otros países de Asia utilizan otras monedas, como en Japón, los yenes. Se utiliza muy poco en realidad, ¿no? Pero desde que ha habido la guerra con Ucrania y las sanciones que ha habido con Rusia, pues Rusia y los otros países han visto por conveniente pues decir que Estados Unidos y su moneda norteamericana no nos da ya la estabilidad ni la seguridad de antes. Entonces han empezado a hacer estos países, inclusive con lo del petróleo, sus transacciones primero en rublos y luego en yenes. Y esto ahora se está cundiendo mucho más, con más fuerza, podríamos decir. Y se está viendo como alternativa también de las reservas internacionales, no solo al oro, sino al Bitcoin para reemplazar al dólar como estas reservas que tienen los países. Licenciado, o sea, la ley del oro permite que el gobierno venda las reservas para obtener dólares. ¿Se puede modificar, vender las reservas para obtener yuanes chinos? ¿O También, esto claro, iría en contra del espíritu de la ley? Porque hay que ver la ley que dice, si es para venta
para venta para compra de dólares o ventas para compra de divisas extranjeras. También hay que ver el En marco general son normativo. para venta de divisas extranjeras, ¿no? Ah, O sea, no, se no aclara venden que el oro. es el dólar, o sea, puede ser Así cualquier es, divisa extranjera. así es. Acá en Argentina hay un economista, un colega suyo, diputado nacional, precandidato a presidente, que las encuestas lo ubican entre los favoritos. No sé si será tan así, pero él propone, Javier Milei, la dolarización de la economía argentina. Recordemos que hay 3 países en Latinoamérica que están dolarizados con la moneda norteamericana. Hay otros que por ahí tienen otro tipo de, digamos, de moneda, pero estos 3 países son El Salvador, Panamá de Centroamérica Ecuador. y aquí Ecuador. En este caso, ¿usted piensa que sería una solución para la economía boliviana la dolarización, como propone, por ejemplo, Milei aquí en Argentina y como ya ocurrió en los países antes mencionados? Bueno, en realidad el tema de los yuanes es un tema que viene desde el 2014 y ahora se está asentando más con el tema de la guerra y las sanciones que hay hacia Rusia. Y hay una cierta inestabilidad de Estados Unidos y particularmente en el dólar. Entonces eso hace que algunos países que están alineados con esta corriente nueva, con los mercados emergentes y estas economías en desarrollo, tienen la intención justamente de hacer el reemplazo, pero se está haciendo un reemplazo, de hecho. No es necesario decir que se va a cambiar los yenes por el dólar, sino que se está viendo en el comercio internacional y se está viendo también que las reservas internacionales, por la aparente, digamos, eh, inestabilidad del dólar, porque aparentemente también va a haber inflación del dólar, hace que los países tengan mayor seguridad en sus reservas y por eso están yéndose más al oro y se están yendo como reservas al tema de los bitcoins, ¿no? O sea, muchos países han preferido hacer tener como activos fijos. Incluso, Entonces, disculpe que lo interrumpa, El Salvador, el país de Nayib Bukele, reconoce a las criptomonedas, no sé si el Bitcoin u otra denominación, porque el Bitcoin no es la única criptomoneda, como un instrumento oficial de cambio. sí, es cierto, pero bueno, eso tiene sus muchas bajas y altas que son muy especiales. Yo creo que el ritmo de la economía mundial está yéndose más hacia el lado de las transacciones internacionales. Entonces, el tener dólares para poder hacer las transacciones ya no va a ser tan necesario. No sé si de muy pronto, pero hay esa corriente, ¿no? El Banco Popular de China, por ejemplo, desea allanar el camino hacia la desdolarización de la economía mundial. Esto ya lo ha dicho expresamente. Entonces, los países que están alineados con la China lo están haciendo o lo quieren hacer de esa manera, desdolarizar su Bolivia está economía. alineado con China. Bueno, internamente sí, por la decisión política del gobierno y del gobierno que está en este momento, ¿no? El movimiento al socialismo. Se nota claramente esa situación. En cambio, respecto a lo que dice de su candidato al presidente en Argentina, es una posibilidad que puede dolarizarlo, pero no es la mejor medida tampoco, ¿no? Solo que está queriendo resguardar seguramente que Argentina no caiga también en esta nueva corriente de hegemonía del socialismo del siglo XXI. Hay otra opción que muy poco se habla, que fue beneficiosa en un momento para Europa, a pesar de que había monedas históricas y fuertes como la lira italiana, la peseta española, los francos eh, de Francia, que fue crear el euro. En este caso, muy pocos hablan de la creación de una moneda única en los últimos años. En un momento histórico se habló de una moneda en común. ¿Usted piensa que si Sudamérica o gran parte de los países constituyentes tienen una moneda en común, si serviría para mejorar las transacciones y el comercio bilateral o multilateral? Pienso que hay un espacio donde cada uno de los países tiene ciertas relaciones internacionales y ciertas relaciones de comercio internacional. Y en este mundo de las finanzas internacionales hay ciertas hegemonías que se están tratando de imponer.
Entonces, cada país va a ver la situación con la cual se encuentra. Por ejemplo, el caso de Bolivia, los años 1900, 1930, sus relaciones eran muy fuertes, relaciones comerciales con Inglaterra. Y aquí en Bolivia se manejaban las libras esterlinas como si fuera moneda de uso corriente, sin que legalmente se diga que es la moneda de uso corriente. Pero después de los años 40, por las otras relaciones que tuvo Bolivia, comerciales y políticas, bueno, se impuso también el dólar, ¿no? Yo creo que es una transición y que es necesario hacer un análisis profundo, que no va a ser de inmediato, por supuesto, llevará unos 20, 30 años o una década o tal vez generaciones para que haya ese cambio de los yuanes hacia el dólar en el mundo internacional. La última pregunta, Hernán. Digas, ¿Qué solución a corto o a mediano plazo le ve a la economía boliviana? Porque es algo que preocupa, porque siempre Bolivia era un oasis dentro de nuestro continente y había una estabilidad económica. Incluso en el gobierno del presidente Evo Morales había una estabilidad y su ministro era Luis Arce Catacora, y ahora parece que el ex ministro, que fue de alguna manera exitoso en la gestión del presidente Morales, ahora como presidente el principal problema que tiene es el económico. ¿Cómo se soluciona el problema boliviano? en realidad hay distintas medidas, ¿no? Lo que el gobierno está haciendo en este momento son medidas paliativas. Y para que una economía pueda tener un nuevo rumbo, pues hay que hacer medidas de shock. Y eso es lo que el gobierno no lo está haciendo. Este tema de la ley del oro es una medida paliativa. Veremos qué es lo que pasa en el tiempo con el tema del oro, porque el tema del oro en Bolivia es otro tema muy grande de qué hablar, porque hay mucho contrabando, está ligado a otros aspectos, otras, otras mercancías que dan de por medio para justamente el oro pueda cambiar la situación. Entonces yo creo que hay mucho que decir, mucho que hacer en la economía de Bolivia. Eh, las ¿Ustedes son medidas de shock sin duda consultados las como más. presidentes de los colegios de economistas? ¿Son consultados por el gobierno o alcanzan propuestas? Porque ustedes tienen una base técnica muy importante que pueden servir para elaborar propuestas y crear o empezar a crear soluciones. La relación es muy baja, ¿no? Desde los años 90 más bien han tratado de que los colegios, no solo el de economistas, bueno, se pueda dividir o no los tomen en cuenta por diversas causas, ¿no? Las causas son justamente de querer tener una hegemonía política hacia la intención que tiene cada uno de los gobiernos. Y este gobierno lo ha hecho lo mismo. Hay dos colegios en algunas instancias, o si no se llama colegio, se llama sociedades eh, paralelas, en fin, entonces no hay la consulta respectiva que debería haber. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Por qué, Juan Cruz? Que le Para vaya muy más bien. información sobre la realidad boliviana y de nuestra región, suscríbanse a mi canal de YouTube.